Yo le doy la bienvenida a nuestros pastores, a nuestras hermanas que se ven hermosas acá, como a cada hermana de cada congregación. La verdad es que estoy muy nerviosa, hermana, porque quizá me había preparado desde no sé cuándo, anoche era las 2 de la mañana, todavía estaba estudiando el tema. Y quizás ayer una hermana me dijo, no, a ver, ¿qué tema va a hablar? Yo le explicaba el tema y me dijo, no, mejor hable de fuerza y fortaleza. Y casi el diablo me roba la bendición. Y yo dije, Señor, si cambio el tema, y después dije, no, Señor, este tema no sé cómo llegó a mis manos un par de meses atrás, y yo dije, Señor, este tema lo he estudiado, he orado por este tema, y fuerza y fortaleza Dios nos da todos los días. Amén. En su iglesia, amén. Amén. Todos los días Dios nos está alentando por cualquiera que pasa por este lugar. Entonces este tema se llama la murmuración. Acá somos todas adultas. Últimamente en todas las iglesias se están dando puros porotos. Y gloria a Dios por eso, hermana, porque Dios nos ama. Por eso Dios nos está hablando de esta manera. Yo me gozaba porque un lunes atrás en mi iglesia se estaba hablando de corrección y en la iglesia de nuestra pastora, de nuestro pastor José Aravena, estaba la misma predicación, porque ya somos todas adultas, aquí no hay ninguna hermana nueva. ¿Hay alguna hermana nueva? No, somos todas viejitas en el evangelio ya, una hermana nueva. Pero esta palabra, hermana, me la entregó el Señor. La verdad que yo tengo muchos temas, pero este no sé cómo. Yo pienso, no sé cómo llegó a mis manos. Hace 3 meses atrás. Y yo voy a hablar del Señor en este tema. Es un tema muy fuerte, pero Dios nos ama. Yo he recorrido toda la misión con las hermanas de nuestro directorio. Y en todas partes nos hemos dado cuenta que estamos fallando en esto. Y primeramente este tema es para mi vida. Cada persona que predica el tema primero es para uno. Amén. Y si lo hago yo real en mí o no, es mi responsabilidad ante los ojos del Señor. Amén. Mire, van a ver algunos versículos, de todos los versículos, solamente 2 vamos a leer, que para mí me llamaron mucho la atención, y así como yo iba estudiando el tema, le iba agregando lo que Dios me iba entregando. Y nos vamos a orar, porque siempre el tema es de 3/4 de hora a 1 hora. Y es más, este tema yo lo hice, que me lo revisara la pastora María Elena un tiempo atrás, como un mes atrás, que estuvo en mi casa, y me dijo, está bien. Sin ningún comentario, ella ni yo. Entonces vamos a leer, la palabra del Señor va a estar en Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Si lo han encontrado, nos ponemos de pie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice así: haced todos sin murmuraciones y contiendas. Esta sería la palabra. Tome sus asientos porque ya oramos por ella. A la verdad que vamos a hacer una pequeña introducción a través de la palabra. Después, si alguna presidenta quiere este tema, me lo pide, yo le saco fotocopia y se lo entrego. Pero no quiero que busquemos porque nos vamos a demorar. Pero sí 2 versículos solamente después vamos a buscar. Solamente 2. Porque todo esto está a través de la palabra del Señor. Ya. Hermanas, siempre que se entrega una palabra o una predicación, sabemos que la predicación no es lo mismo que el tema. Todos lo sabemos. En la noche hay una predicación, pero ahora es un tema. Yo lo voy a leer en el nombre del Señor y tener que ustedes, en esto uno se va a identificar y uno va a saber qué hermana es así, pero que Dios no quiere que seamos más así. A lo mejor alguna hermana de San Pedro va a decir, hola, Silvia, así. Solo Dios lo sabe. ¿Sabe una de las cosas que a mí me sostienen los caminos del Señor? Es que desde que amanece hasta que anochece, Dios todo lo sabe de mí y de usted. Todo lo que usted conversa en el día, todo lo que yo converso en el día, todo. Todo porque ante los ojos del Señor no podemos esconder. La murmuración es un mal destructor.
Quizá la palabra como tal es tan usual y se oye como muy lejana en nuestra realidad, si la contextualizamos como rumor o chisme. Entonces nos quedará más claro que la murmuración en práctica parte infaltable y hasta necesaria en nuestras vidas, porque vivimos en un cuerpo carnal y en un cuerpo espiritual. En la vida de hoy, muchas páginas en espectáculos y programas audiovisuales de la farándula viven de ella y se les cancela. Eso ustedes lo saben, pero va a ser todo lo contrario en la casa de Dios. Porque últimamente las iglesias del Señor están destruyéndose por la murmuración. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque somos mujeres adultas. Y Dios no quiere que yo sea más así, ni Dios tampoco quiere que usted sea más así. Dice, la murmuración ha sido una práctica tan común y generalizada en la sociedad moderna que ha penetrado en la iglesia como parte inherente de la cultura nacional. Los chismes y el rumor no se limitan a ciertos grupos populares, sino a todos los niveles sociales, económicos y culturales. Existen sectores de los que llamamos altamente educados, pero padecen del mismo mal destructor de la murmuración, altos círculos políticos, artísticos, económicos, etc. Actualmente es lamentable que las campañas de los grandes partidos políticos se basan esencialmente en la murmuración y el escarnio para alcanzar su victoria o para socavar el gobierno que ya está en marcha. Y ustedes lo pueden ver, es una verdad. Ya. Dice, definición y origen. Dice, ¿qué es murmurar? Es hablar mal de alguien. Hablar lo negativo de una persona durante su ausencia. Cualquier crítica contra un ausente, haya razón o no para hacerlo, y es verdad. Nosotros cuando murmuramos o hablamos de una hermana, no lo hacemos de frente, pero más adelante vamos a ver por qué no lo hacemos de frente. Dice, muchas veces se manifiesta en forma de queja, nos quejamos de la forma que nos tratan, pues a nuestros ojos consideramos que deberían de tratarnos mejor. Nos quejamos de la poca ayuda que nos brindan según nosotros, en la iglesia, el trabajo o en la casa. Podemos quejarnos de lo mal que nos tratan y sin saberlo caemos en las trampas del enemigo, quien busca que murmuremos. ¿Ve? Es algo constante que está en nuestras vidas. Y es más, la murmuración es tan relacionada al carácter de este enemigo. La Real Academia define la murmuración como conversación en prejuicio de un ausente, porque no nos atrevemos a decir cuando la persona está presente. Así es. Después vamos a ver que es un acto de cobardía. Dice, es muy importante entenderlo. Diablo. La palabra griega como diablo nos ayudará. El significado más común de esta palabra, porque el diablo es calumniador y murmurador. Amén. Porque él siempre anda destruyéndolo todo. ¿Qué define al que dice algo falso de alguna persona? Pero diablo también es usada para designar a aquel que dice en verdad con las intenciones de perjudicar. Hasta de esa forma Satanás a veces utiliza nuestros labios. Eso quiere decir que si alguien habla falsedades de otro, esto es murmurar. Por otra parte, si se habla verdades de alguien con el fin, no es de edificar. Esto también está murmurando. Por su parte, la Biblia condena categóricamente el pecado de la murmuración, tanto que en uno de los primeros pecados cometidos en el desierto, después de la liberación de la esclavitud de Egipto, el juicio mortal sobreviene a 14.700 israelitas murmuración. Número 16, 41, 47, 49. No obstante, también Dios lo juzgó. Estoy diciendo lo más reducido de esta parte. Ya. Dice, yo voy a leer los versículos, pero no los busque. Dice, la Biblia usa varias palabras de murmuración, cuya etimología nos ayudará a definir más cabalmente la murmuración y el perfil del murmurador. En Proverbios 16, 28, la traducción castellana usa la palabra chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuento. A esto se dedica el murmurador, a llevar cuento. En Éxodo 16, 8 dice,
En este versículo, murmuración viene de una raíz que significa obstinación. Una de las características del murmurador es el elemento de la obstinación, la cual indica una especie de persistencia en esta conducta. El individuo que murmura es obstinado en su murmuración y es difícil modificar su comportamiento. No es fácil hacerlo cambiar, siempre busca una explicación constante, racionalista, para justificarlo todo. En 1 Pedro 4:9 también dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y es lo que caemos toda la iglesia. Antiguamente nosotros siempre decimos que debemos de volver a la antigua, y ni siquiera en eso cumplimos, porque hasta para eso murmuramos. Porque cuando llegan hermanos a las iglesias, nosotros murmuramos, que me lo voy a llevar, que esto, que lo otro. ¿Murmuramos o no? Sí. Y Dios dice que hospedemos sin murmuración. Y antiguamente uno podía como matrimonio dormía en el piso, pero ahora no. Tenemos una regia cama y no vamos a pasar nuestra cama para nuestros hermanos. Y caemos en este juego de empezar a murmurar y lo único que hacemos es perder la bendición. Dice en Éxodo 15:24, la palabra aquí, que se traduce por murmullo, tiene también el significado de pernoctar, quedarse en un lugar, parar o detenerse. Dice en Hechos 6:1, aquí la palabra griega para murmurar es interesante y sugestiva, ya que significa hablar con los labios casi cerrados, lo cual es el equivalente del cuchucheo. La murmuración tiene un elemento de misterio de que oiga la otra persona cuando usted está conversando. ¿Se ha dado cuenta que de repente, que cuando hay grupos que están murmurando, y a veces usted llega a ese grupo y se da cuenta que si hay 6 hermanas conversando, y usted llega ahí, todos se quedan callados? Es como que usted se siente incómoda, que usted no encaje en ese lugar. ¿Sabe lo que debe hacer? Apartarse. Y lo ordena la palabra del Señor. Quizás usted va a decir, pero ¿cómo voy a apartar si mi hermana? Se lo ordena la palabra de Dios. Y ese versículo lo vamos a leer. Porque todo lo que usted predique tiene que decirlo con base. De repente quizás va una hermana para adelante, o está alabando a Dios, y usted entre labios, quizás que va a hablar la hermana. Apenas puede mover los labios, pero Dios lo está mirando. Y hay de estas hermanas en todas las iglesias, pero Dios quiere que nos apartemos de ellas. Pero apartémoslo en el buen sentido de la palabra. Si hay 5 hermanas conversando, un ejemplo, y si usted se acerca a ella y se quedan calladas, es porque yo simplemente no encajo con ella, porque están hablando mal de una hermana. Porque si estuvieran hablando algo de bendición dentro de la iglesia, usted se queda porque comparte la bendición con ustedes. ¿Amén? ¿Le ha ocurrido a usted? A mí me ha ocurrido. A mí me ha ocurrido que llego a un grupo y se quedan todos callados. Tengo que alejarme. Me he dado cuenta que no estoy encajando ahí. Entonces lo mejor, hija, aléjese. La palabra de Dios es fuerte, pero la palabra del Señor nos ordena que debemos de alejarnos de esas cosas para crecer y ver el rostro del Señor. Siéntese adelante, en la primera, la segunda banca, y se va a gozar y su vida va a cambiar. No sentarse atrás, porque detrás vienen los murmullos hacia adelante. Y lo único que hace es perder la bendición. Dice el Salmo 41:7, dice: murmurar en este versículo es algo que se dice en forma no comprensible por las demás personas. La palabra que se usa para murmurar significa expresión en palabras no muy inteligentes. Explicando también, aquí hay cosas que a mí me marcaron, hermano, y me llamaron la atención. Dice, explicando también la encantación de un mago o hechicero. Escuche usted, todos lo han vivido. Y dice, la idea del hechizo de esta palabra es muy interesante, porque la gente que murmura hechiza su auditorio. Hay personas que cuando escuchan una murmuración es como si estuvieran bajo la influencia de un mago o hipnotizador, como si de un mago o hipnotizador. Tal es la atención que ponen y tanto que lo disfrutan que participan en la murmuración.
siempre en las iglesias hay alguien como que manda la batuta. ¿Se ha dado cuenta? Amén. Si en su iglesia no ocurre, gloria a Dios. Pero es como que esa persona usted la hipnotiza y la lleva para donde usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. En todas las iglesias hay como una persona que es fuerte la palabra del Señor, que la hipnotiza a usted y siempre va donde ella, porque siempre le tiene una copucha que decir. Pero Dios nos dice que debe ir. Sí, amén, amén. Que se va a llevar con sorpresa más adelante. Yo estoy haciendo lo más reducido posible. Como yo, hermana, esto a mí me marcó muy hondo. Me dejó marcando ocupado, como se dice. Y siempre esta persona es como que tiene un imán, como que tiene un hechizo, la atrae, para que pierda la bendición. Con el cucucheo, con el chisme. Porque debemos de ser sinceros ante el Señor. Dice más adelante. Cuando uno llega, todos se quedan callados. La palabra que usa la Biblia para describir la murmuración son iluminadoras de su carácter y del carácter del iluminador, del murmurador. Vamos a ver ahora tan solo 4 categorías. Vamos a ver, yo se la voy a nombrar. Es un acto de cobardía, la persona, revela la personalidad que tiene la persona, es insaciable y es de carácter criminal. Aquí me llegó la atención. ¿Sabe que Dios, la persona que murmura, nos llama como persona criminal? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que llega a la iglesia. Dice usted, siempre por miedo, por temor, aquella persona, aquella alma nueva que tiene mucha necesidad del Señor se sienta atrás. Y siempre las hermanas que se sientan atrás son las que murmuran en las iglesias. Y no deja que la hermana de detrás ni que la de adelante se pueda concentrar en la palabra del Señor. Y aquella alma usted la echa por fuera inconscientemente. Porque viene a buscar palabra de Dios, aquella alma necesitada del Señor. Pero con su murmuración la hermana no viene más. Amén. Hay muchos testimonios. Señor, amén. Y ustedes han leído una parte donde dice mosca, molestísima, hermana. Amén. Usted la tiene a mano, léamela. Mire lo que dice ahí. Y eso es ser chismosa también. Y Dios de eso no se agrada. Léala, Ingenia. Acá. Lo de la mosca. Mire, escuchen. Se les encanta molestar, por el gusto de molestar hace sufrir a lo que tiene a su alrededor. No respeta si es niño o mujer o ninguna clase de persona. Todos son presa para ella. Pica y deja su veneno. Puede llevar a divertirse viendo sufrir a otros. Es poderosa, molestosa, impertinente y pesada. En Éxodo 8:24. Ahí está, mosca molestísima. Y en todas las iglesias las hay. Porque usted viene a escuchar palabra de Dios. Si quiere conversar, converse fuera de la puerta. Pero caemos en el juego y conversamos aquí. Entonces usted es una mosca molestísima. No deje escuchar a la hermana que está detrás de usted, ni a la que está delante, por estar murmurando. Y sabe, hermana, mientras leí este tema, y a veces es fuerte decirlo, pero a veces en algunas conversaciones la entrada es el pastor. El plato fuerte es el pastor, o diácono, que es lo mismo. Y el postre es el pastor, murmurando en contra de él. Y es así. Y es triste. O la presidenta de Dorca. La entrada es la presidenta de Dorca. El plato fuerte es la presidenta de Dorca. Y el postre es la presidenta de Dorca. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si usted lo hace, no lo haga más. Gracias, Jesús. Y dice el Señor, es un acto de cobardía. Esto está en San Juan 7, 12, 13. ¿Quién murmura? Dice a espaldas de una persona que no se atreve a decírselo de frente. ¿Por qué, si yo estoy hablando de mi hermanita, por qué no se lo digo de frente? Amén. Porque hay un acto de cobardía en mi vida. Y Dios no quiere que esto esté. Le gusta o no le gusta, debemos de enfrentarlo, no hablar por detrás. Yo le voy a decir después por qué no debemos de hablar por detrás. Dice, el murmurador es por naturaleza, y miren, además los que murmuran son miedosos, son cobardes. Y lo dice la palabra del Señor. Yo no quiero ser miedosa ni cobarde.
Y usted tampoco. Tenemos que ser fuertes en las manos del Señor. Por eso Dios nos ha dado poder. No ese espíritu de miedo, porque el espíritu de miedo es del enemigo. Por eso, hermana, cuando usted se apodere de usted, de su vida, el espíritu de miedo, repréndalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu de miedo, fuera de mi vida. Porque es un acto de cobardía. Quiera el Señor. Esas personas que murmuran, además son miedosas. Y dice el Señor, el murmurador es por naturaleza miedosa. Tiene valor para decirlo, pero miedo que se descubra de lo que dijo, lo que está diciendo. Dice, él no tiene el valor de llamar a la persona y decirle lo que es su opinión. Ella está haciendo muy mal. Más cobarde aún es el hecho del murmurador, que cuando se encuentra con la persona a la que murmuró y cuyo carácter la destruyó, le da la mano y la abraza. ¿Se da cuenta? Que a lo mejor usted está hablando de una hermana y después la ve, ¡oh, hermanita! ¿Cómo está usted? ¡Qué gusto de verla! Le da la mano, la abraza y por detrás la estaba apuñalando. Y Dios no quiere eso de nosotros. Porque de todo Dios un día nos va a pedir cuenta. Dice, no solo es un acto de cobardía, sino además de impiedad. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ver el rostro del Señor usted igual. Y si usted está hablando mal de mí, no va a tener un poquito de misericordia de mi vida, va a decir, pucha, yo me voy a salvar y la hermana se va a ir al infierno. No le va a dar, no tiene misericordia ni tiene piedad. La persona que es murmuradora, no le importa hacerle daño a la otra. Y sabe que Dios lo único que hizo, amarnos. Y lo único que Dios hace con nosotros es bendecirnos, bendecirnos y bendecirnos. Por eso Dios quiere que cambiemos. Porque esto está más en las mujeres, también en los hombres, pero más en las mujeres. Es como a veces a algunas personas se le hace como una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen, como dice un hermano, el 1, 2, 3. Una rodilla el 1, la otra la 2 y el corazón 3 para orar al Señor. Nosotros también tenemos un 1, 2, 3 que es nuestra rodilla para que esto salga de nuestra vida. Porque Dios no quiere que seamos más así. Quiera el Señor bendecirnos, hermana. Revela la personalidad. Me estoy saltando. Revela la personalidad del murmurador. Dice, la calumnia o murmuración habla más fuertemente de quien la ejecuta que del destinario de ella. Y denota ausente su carácter y cerebro para andar sabiamente. Y Dios nos ha llamado a ser sabia. A una persona que anda con su corazón sabio, su ser cristiano no le permite murmurar. La persona mentalmente adulta y madura no murmura. Y esto no tiene que ver con la adultez. Cronológicamente sucede que su tiempo no es requerido por cosas importantes, por lo tanto lo ocupa en murmurar. Que Dios tenga piedad. ¿Sabe por qué? Porque a veces ocupamos el tiempo en puro murmurar. Nos llama la hora de ir a la iglesia y lo primero que hacemos, oye, esto, le empieza a contar a la hermana, oye, ¿te fijaste la hermana cómo andaba vestida? Oye, ¿viste al pastor? El pastor anda enojado el día de hoy. Eso es murmurar. Por eso dije, plato fuerte, la entrada y el porche. A veces el pastor encargado a la presidenta de Dorcas. Es difícil ser presidenta de Dorcas. Amén. Porque en todo, una vida diaria, lo que todo el entorno es murmurar. Pero sabe que usted, si usted analiza este tema, usted identifica a las personas de su iglesia que son las murmuradoras. Pero Dios no quiere que seamos más. Y yo le voy a asegurar que Dios nos pide que nos alejemos. Y usted no pega con alejarse. Porque usted dice, pero ¿cómo me voy a alejar sin mi hermana? Si Dios dice que estemos unánime. No, Dios le ordena que se aleje. Y si supiera cómo va a crecer en el Señor, hermana, obedezca al Señor, que este tema no sea una pérdida de tiempo acá. Aléjese de aquellas personas que están murmurando, destruyendo las iglesias. Sí, amén. Gracias, Señor. Dice, es insaciable.
Mire, tiene que murmurar constantemente. Es una costumbre. Todos los días, de todo el mundo, y aún no se sacia. Una de las características de un vicio es que la persona jamás se sacia. Cada vez quiere más copucheo. Esto implica los casos de sobredosis de droga, porque el vicio cada día demanda dosis más fuertes. ¿Se da cuenta usted que el drogadicta o el alcohólico quiere beber más, tomar más? Asimismo son las personas que murmuran. Quieren saber más cosas para tener qué tema de conversación, o juntarse y ver a quién pelamos. Porque es una verdad, hermana. Es una verdad. Así es. Dice, cada día más fuerte. Las murmuradoras se esclavizan a la murmuración. ¡Qué terrible! Ser esclava de murmurar. Que Dios tenga lástima de nosotros, porque es para todos nosotros. Dice, son tan esclavos como el esclavo de la heroína del adulterio. Es esclavo sexual, es esclavo alcohólico de cualquier cosa perversa. La murmuración nunca satisface, al contrario, se da en aumento a la persona y cada vez más se hace esclava y la conducta y menos capaz de ser objetiva y ver virtudes en la otra persona. Este tipo de conducta está claramente condenada. Dios nos condena. En Romanos 1:30-32, Dios nos condena, hermanos. Y a veces hablamos de muchas cosas y estos temas los dejamos para después. Pero hay un versículo que a usted le va a quedar muy dentro de su vida por ser murmurador. Dice, es de características criminales. Que Dios tenga lástima. Dios nos habla de que tenemos características criminales las personas que murmuran, porque matan el espíritu. Están matando el espíritu. Y quizás es mejor que nos den una bofeteada, porque no nos va a hacer más daño, pero matan el espíritu y quizás por una murmuración la hermana no va más a la iglesia. ¡Qué terrible! Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Dice, es de carácter criminal. El asesino y el calumniador son distintos, pero solo en el arma que usan. Para uno la daga y el revólver, y para otro la lengua, pero el segundo es peor que el primero. La lengua también es una asesina. Hay personas que por años no van a la iglesia por una murmuración. Pero sabe, hermana, hay algo muy importante en esto, que cuando usted puede estar enojada con la hermana, que puede estar enojada conmigo, con cualquier hermana de su iglesia, pero no mire a la hermana, mire lo que dice la palabra del Señor, para que se vaya con bendición a su hogar. De lo contrario, no se va a ir con bendición a su hogar. Dice, porque aquel solo mata el cuerpo y el otro asesina la reputación y la paz. El murmurador destruye el carácter sin dar a su víctima la oportunidad de la defensa. La persona a usted no le da ese pase para que ella pueda defenderse. Por eso que la murmuración son las personas cobardes. Yo no quiero ser más cobarde. Si tengo que hablar de una hermana, que yo no lo pueda hacer más, sino que pueda decirle, hermano, usted está fallando en esto. Si mi hermana se me enoja, no importa, pero si usted cree estar bien, hágalo en el nombre del Señor, porque Dios no quiere que nosotros estemos enojadas tampoco. Dice, el murmurador destruye el carácter sin darse a la víctima la oportunidad de defenderse. Si lo que escuchan no conocen a aquel de quien se murmura, la considera como muerte, o en lo que a relaciones impersonales se refiere, y no querrán tener trato con él o con ella. Se ha cometido un crimen social. Yo voy a matarla así con un revólver, le mato su carne y está muerta. Pero con el espíritu no es necesario que tenga el revólver, sino que con mi lengua la estoy matando. Que Dios tenga misericordia. Mire, yo quiero que alguien me lea, hermana, en Proverbios 18, 20, 21, por favor. Ya vamos a terminar. Estoy reduciendo lo que más pueda. Proverbios 18, 20, 21. Que alguien me lea, por favor. Ya mi pastor, lea.
Escuchen. Dice así la palabra del Señor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Amén. ¿Entendieron? Aclara que la lengua no redimida puede ser homicida, y como esta no es la autónoma, la responsabilidad del homicidio recae en la persona. O sea, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Qué terrible, hermana! Esto me llamó la atención. O sea, su lengua puede matar y llevarla al infierno. Como su lengua puede dar frutos dignos de arrepentimiento y llevarla a esta salvación tan grande que todos estamos esperando por entrar por aquella puerta estrecha. Porque cada día el Evangelio se hace más difícil. Y qué importante es, hermana, hablar de este tema de la murmuración, porque está destruyendo las iglesias, la gente se está yendo. Si hay un problema, un conflicto en una iglesia, 3, 4 dorcas se quedan en el hogar por la lengua, está matando. Y a veces la persona habla, que la persona no tiene idea ni nunca lo ha dicho. O quizás usted dijo, la hermana María dijo tal cosa y la hermana no tiene idea y se toma su nombre en vano. ¡Qué terrible! Estar matando. Por eso, con nuestra lengua estamos declarando la muerte para nuestra vida espiritual si murmuramos. Y con nuestra lengua también estamos bendiciendo y llevando fruto para tener que ver el rostro del Señor, porque sabe que todos tenemos la salvación. Es un regalo del Señor y en eso nos confiamos, pero estamos equivocados. Es verdad, yo le puedo hacer un regalo a mi hermana y no se la puedo quitar. Pero lo que cuesta, hermana, es entrar por la puerta estrecha. Eso es lo difícil. Por eso, hermana, fortalezcámonos en el Señor. Y qué hermoso, qué rico que en todas las iglesias se está predicando puro poroto. Porque ya no se le puede predicar leche. Porque Dios viene. Y hay un versículo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo te digo? Porque Dios no te está llamando a murmurar, a preocuparte de la hermana, a matarla con tu lengua. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios nos está ayudando. Dios nos está diciendo que bendigamos a nuestra hermana para que tenga vida, que podamos dar fruto. A mí me ganó muy hondo este versículo, hermana, Proverbios 16, 20, 21, porque dice que la muerte y la vida están en la lengua. Por eso, hermana, acerquémonos más al Señor y pidámosle: Señor, refrene mi lengua, para que yo no pueda hablar cosas ociosas que van a matar a mi hermana. Porque de esto tenemos que rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Porque mi lengua es una asesina. Y también de mi lengua depende si voy a entrar por aquella puerta estrecha. Quiera el Señor tener piedad de todos nosotros, porque es una vida diaria, el copucheo en las iglesias, que le están destruyendo. Quiera el Señor tener piedad de nosotros, hermana, y que podamos superar esta parte, que cuando yo vaya a hablar mal de mi hermana me pueda acordar. La hermana predicó que mi lengua es una asesina. Así nos llama el Señor. La vida para entrar por la puerta estrecha también depende de nuestra lengua. Quiera el Señor ayudarnos para no tener que murmurar, porque es nuestra hermana. Somos hermanas. Decimos somos hermanas, somos una familia, y a veces inventamos que murmurar. Quiera el Señor tener misericordia, porque a veces la pobre hermana no tiene idea. No tiene idea lo que le están quizá calumniando. Porque la mente asesina, la lengua es una mente y son labios asesinos. Quiera el Señor tener misericordia de todas nosotras, hermanas. Dice, para Santiago es imposible que de la boca que sale bendición, al Padre también salga maldición. Para el hombre murmurar y maldecir es la misma cosa. Santiago 3:12. Parece que algunos ignoran o quieren ignorar la relación que existe entre el maldecir y el murmurar. Cuando una persona murmura, se incapacita para bendecir. Santiago establece que es imposible que la misma persona haga las dos cosas porque son contradictorias.
Yo no puedo bendecirla a usted como maldecirle. Y si yo la estoy calumniando, la estoy maldiciendo. De un agua no pueden, de un vaso no pueden beber agua dulce y agua salada. Es imposible. Es imposible, hermana. Quiera el Señor ayudarnos para tener que reaccionar y cambiar. Razones para murmurar. Dice, las personas que gustan de murmurar lo hacen por diversas razones. Para escalar posición, para tratar de verse como personas que realmente se preocupan de la iglesia. Mire qué astuto es Satanás. Por envidia, para crear grupos que la apoyen, necesitan sentirse influyentes. Y usted lo puede ver en su iglesia. Aquellas personas quieren ser útiles, como que están haciendo todo por la obra del Señor, pero no se dan cuenta que están destruyendo. Y usted está ayudando, yo igual estoy ayudando. Que Dios tenga lástima, hermana, que Dios tenga misericordia. El problema mayor de la murmuración es que comienza como una crítica constructiva y termina por difamación y calumnia, manchando reputaciones con la excusa de que todo es para señalar pecados por el bienestar de la congregación. Tienen una mente pecaminosa y siempre ven el pecado en todo lo que hacen los demás, pero nunca ven los de ellos mismos o de las personas que le hacen el juego y le siguen la corriente. Y es verdad, porque si uno se preocupa de una hermana y la otra le va siguiendo la corriente, sí, es verdad. ¿Te fijaste cómo andaba? ¿Te fijaste lo que predicó? Toda persona que pasa por el púlpito y predica acá, aunque a usted le caiga mal, es palabra de Dios. Palabra del cielo, palabra divina. Quiere el Señor ayudarnos. Lo que les dije de antes, miren, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. Dice Dios que hay que apartarse de aquella hermana calumniadora, ¿no? Dios la autoriza a usted a apartarse de aquella persona que vive su vida constante en comucheo y calumniadora. Usted se puede separar de ella. La palabra del Señor se lo ordena. Crónica 16, 17, 18. Sí. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de las personas ingenuas. Que Dios tenga misericordia. ¿Ven? Si todo está en la palabra del Señor, ¿dónde nos escaparemos entonces? Ante Dios, a decir, no, Señor, yo murmuro y yo hablo a mi hermana porque nunca se me dijo. No podemos escaparnos. No tenemos escapatoria, hermana. Dice en Proverbios 18, 20, 21, aclara que la lengua no es redimida por ser homicida, y como ésta no es autónomo, la responsabilidad del homicidio recae en la persona. Para Santiago es imposible que la boca que sale bendición al Padre salga maldición para el hombre, y murmurar y maldecir es la misma cosa. Parece que algunas personas ignoran o quieren ignorar la relación que existe entre el maldecir y murmurar. Cuando una persona murmura, se incapacita para bendecir. Santiago establece que es imposible que la misma persona haga dos cosas que son contradictorias. Estaríamos concluyendo, y dice la palabra del Señor, razones para murmurar. Las personas que gustan de murmurar lo hacen por diversas razones, para escalar posiciones, para tratar de verse como personas que realmente se preocupan de la iglesia, por envidia, para crear grupos que la apoyen, necesidad de sentirse influyente. El problema mayor de la murmuración es que comienza como una crítica constructiva y termina en difamación y calumnia, manchando reputaciones con la excusa de que solo es para señalar pecados por el bienestar de la congregación.
El problema es que estas personas, que usualmente son las más santas de las congregaciones, dice, tienen una mente pecaminosa y siempre ven el pecado en todo lo que hacen los demás, pero nunca ven lo que en ellas mismas hay. Y aquellas personas que se juntan y tratan con ellas, también le siguen la corriente. Dice, mire, sentencias divinas sobre la murmuración. Yo solo las voy a leer. Pero nadie puede pararse acá sin que tenga algo que le justifique a través de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que no debemos de agregarle ni quitarle a la palabra de Dios. Como ya llevo 35, 40 minutos, solamente la voy a leer. Amén. Pero si usted la necesita y comprobar que sí, yo estaba hablando la verdad del Señor, usted lo puede hacer. Mire, dice, la murmuración tiene una mente reprobada. Eso está en Romanos 1, 28, 32. Dice que serán destruidos los murmuradores. El que murmura en contra de un hermano murmura en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque usted es una hija del Señor. Y la hermana, no sé cómo está con una venda en los ojos, está cegada, no se da cuenta que está hablando de Dios. Dice, la murmuración contrista el Espíritu Santo. Ninguna persona que murmura puede tener el Espíritu Santo en sí. Quizás yo he escuchado, yo no concuerdo con esto, porque he escuchado que si yo puedo estar muy mal, mucho pecado, y que Dios me lava y me usa, yo no concuerdo con esto. Pero algunas personas concuerdan con esto y dicen que es así, y yo acepto la opinión de las otras personas, pero para mí no. No puedo yo estar en pecado, Dios me va a lavar mi vaso y me va a usar. Y después voy a quedar cochino igual. Dios no usa un vaso sucio. Dios usa un vaso de honra, no de deshonra. Así que hermano, en esto también tengamos cuidado. Porque quizás de repente uno podría creer, porque dirá quizás por un alma necesitada, Dios puede usar aquel vaso. Dice, la murmuración contrista el espíritu. ¿Ves? Entonces no podría Dios usar a una persona murmuradora. Dice que son insensatos. Está todo con versículo, pero no lo quiero leer para el tiempo. Dios los condena a los murmuradores. Dice que crean contienda, caerán en juicio delante de los ojos del Señor. Todos sabemos que tenemos un juicio. Son hipócritas, son necios, son avergonzados. La murmuración, el chisme y la difamación daña la esencia de una congregación, que es la manifestación puro del amor de Dios. Los chismosos quieren la atención sobre ellos y sentirse apreciados. No soportan ver que otros hermanos son queridos en la congregación, porque sienten que lo están robando algo que no les pertenece. ¿Qué hacemos con los murmuradores? Ignorarlo. Estas personas se alimentan de la atención que reciben. Si los ignoramos, en la larga desistirán. Cuando nos quieren hablar de algún hermano, dígale que usted va a llamar a esa persona y que los enfrentará. Verá que el chismoso le dirá que no. Ellos siempre quieren estar en el anonimato. ¡Qué terrible! Y usted, mientras iba escuchando el estudio, usted se iba dando cuenta que en su iglesia es así. Usted iba identificando, ¿sí o no? Porque debemos de ser sinceros con el Señor. Mire, la hermana se ríe, porque es verdad. Uno piensa, tal hermana es así, pero Dios no quiere que sea así, porque ella es su hermana, es nuestra hermana, y también tiene derecho a una oportunidad a salvarse. Y dice, verá que el chismoso le dirá que no, ellos siempre quieren estar en el anonimato. Si persiste, pide una reunión con el pastor y déjele saber quiénes son esos chismosos, y deje dispuesto a estar presente en esa reunión para desenmascararlo. En Filipenses 2:14, ¿por qué es tan dañino lamentarse y discutir cuando la gente se entera que los miembros de la iglesia siempre discuten, se lamentan y murmuran? Obtendrán una impresión falsa de Cristo y del Evangelio. Pierden el poder unificador de la iglesia evangélica. Deje de lamentarse, hermano, para que la iglesia crezca. La murmuración dispersa las ovejas.
Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 16, 22. Y todos podemos saber lo que dice. Dice, usualmente, como conclusión, estas actitudes son las que más crisis causan en las iglesias, y es verdad. Y ya que es un pecado contagioso, démosle un vistazo a nuestros hábitos para nosotros. No vaya a ser que también nosotros ya hemos caído en este juego del diablo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad del chisme. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermana, porque Dios no quiere que yo y usted seamos más chismosos. Pero así como si entregando un tema, usted va identificando su congregación. Y este chisme, hermana, es quizá ya el diablo no está trabajando afuera, sino que nos está usando a nosotros mismos y no nos sabemos dar cuenta. Por eso, hermana, yo le aconsejo, siéntese adelante en su iglesia. Porque ya escuchamos, la murmuración mata. Es un ser destructivo, es un asesino y le ordena Dios a través de la palabra que debemos de alejarnos de tales personas. Tenemos que saludar, ¿cómo está, hermana? Buenas tardes, buenos días. Pero podemos alejarnos, y si usted quiere apartarse de esto, así va a crecer en el Señor. Por eso, hermana, fuerza, fortaleza. Si hoy día Dios me habló de la murmuración, es porque me ama. Y porque le ama a usted. Y no quiere Dios que seamos iguales. Y vivamos una vida en la iglesia, porque algunas quizá vamos a la iglesia para escuchar las murmuraciones. Que Dios tenga piedad de nosotros, va a saber cómo andaba la hermana, cómo andaba el pastor. ¿Qué va a decir el pastor hoy día? No, venga porque necesita del Señor. Venga a la iglesia usted porque necesita de Dios y no se quede en el hogar, porque vemos tiempos que ya todo tiene que cumplirse la palabra del Señor. Vienen días difíciles y saben, alguna hermana dice, yo no voy a ir. ¿Usted cree que va a perder el pastor? ¿Va a perder Dios? No, Dios sigue siendo Dios. El pastor va a seguir siendo pastor. ¿Sabe que había anotado un solo versículo, hermana? No lo anoté. No lo anoté, hermana, donde dice, lo vuelvo a decir, nosotros recorremos toda la iglesia. Y que el pastor aquí, que el pastor allá, que el pastor esto. Por última vez terminando este tema, hermanas, el plato entrada hacia el pastor, en algunas conversaciones cuando se reúne la hermana, el plato de fondo el pastor y el postre el pastor o la presidenta de Dorcas. Que Dios tenga lástima de nosotros, porque la palabra de Dios dice, ¡ay, quien vaya contra mi ungido! Y dice, ¡ay, quien vaya contra los profetas! Este era el que iba a leer delante. Primera de Crónicas 16, 22. No toquéis, dijo a mi ungido, ni hagáis mal a los profetas, y calumniando se daña. Que el Señor les bendiga, esta sería la palabra. Este sería el tema que Dios me entregó por misericordia. Y le vuelvo a decir, no sé cómo llegó a mis manos. No lo sé. Quizá, hermana, ninguna persona en la vida me ha hecho sentir mariposa en la guatita, pero esta palabra sí. Porque esta palabra me la entregó el Señor por un motivo que solo Él lo sabe. Y usted también lo sabe. Por eso, hermana, aléjese de estas personas. Aléjese. Vive una vida santa con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quizás las hermanas se ríen, pero lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos ordena. Amén, amén. A veces decimos, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Nos dice Dios una pregunta con signo interrogativo. Quiera el Señor tener piedad de nosotros. Esta sería la palabra. Que el Señor le bendiga grandemente y pasemos a dar gracia por ella.